Quiero contarte algo. Cuando me fui a estudiar la Biblia, yo tenía 18 años. Yo no pasé por una iglesia, simplemente yo escuché el Evangelio y me quedé ahí en ese lugar, ¿no? A vivir. Ese lugar al que fuimos a campamento, que se llama Palabra de Vida, y ahí me quedé. Yo venía saliendo de drogas y todo este rollo, entonces no tenía ni idea de lo que era una iglesia, no tenía ni idea de lo que era un pastor, solamente lo único que sabía es que a mí me gustaba todo el ambiente de juegos y todo ese rollo que se hacía en ese campamento. Fue pasando el tiempo y una vez llegó alguien y dijo que si quién quería ir a estudiar la Biblia argentina, entonces yo levanté la mano. Dios me vio la mano y Dios me llamó a estudiar y me fui a otro país. Viví en Argentina cerca de 3 años y medio. Y hasta ahí tú me preguntabas qué quería hacer yo. Yo decía misionero, misionero, misionero. Y todo, ¿no? Era misionero. Entonces de repente, ¿quién quería las misiones? Y pues yo empecé a ver, pues a mí me gusta la playa, me gusta un poquito el calor, si fuera el Caribe mejor. Y abren la oportunidad de irse a Palabra Vida Puerto Rico, ¿no? Entonces yo dije, yo voy. Hablé con el que era uno de mis mentores o consejero, como le quieras llamar. Dije, yo quiero ir. Ahí estaba el que me ayudó aquí a plantar la iglesia, que se llama Pablo, él estaba como director de eso, y había otro. Entonces era una banda bien atractiva. Pero en mi segundo año me fui a hacer ministerio en una iglesia local, y este pasaje que vamos a leer hoy fue el que Dios utilizó por medio de este pastor para hacerme ver mi suerte. Porque cuando él me dice, ¿qué quieres ser? Y yo le dije, misionero. ¿Dónde? Puerto Rico. ¿Y qué van a hacer como misioneros? Pues hablar el Evangelio, ¿no? Es lo que hago siempre. ¿Y luego? ¿Qué más? ¿De qué constan las misiones? Y yo así de, pues hablar el Evangelio. Y en mi mente cruzaban varios flashbacks, así como yo con la piña colada, Caribe, cosas así. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Has escuchado hablar de la palabra misiones o misioneros? ¿Te has preguntado por qué en la iglesia no tenemos ningún misionero? ¿O por qué no hablamos de las misiones como muchos ministerios hablan? ¿Has leído la Biblia para que la Biblia te diga qué son las misiones? ¿Te sientes tú un misionero? ¿Sabías tú que eres un misionero? Este pastor me dijo algo cuando me hizo la pregunta, ¿y qué iglesia te envía? Y yo así de, ninguna, el Señor. Y me llevó a Hechos 13 y 14. ¿Quién envió a Pablo y a Bernabé? ¿En dónde llamó Dios a Pablo y a Bernabé? ¿Qué usó Dios? Y con solo 3 versículos, mira, todo mi proyecto misionero, ¿sabes cómo lo hizo este pastor? Así. Y ¡puf! A la basura. Y ahí fue donde empecé a orar, pues Señor, ahora quiero conocer una iglesia. Y fue cuando me invitan, por diosidencia, me invitan a Puebla. Y llego en el año 2005 a una iglesia a predicar el Evangelio y conozco la vida de iglesia. Ahí conocí a mi esposa. Y obviamente hubieron ya razones más fuertes y mayores que me trajeron a Puebla. Pero ya estando dentro de la iglesia, me di cuenta que la vida de misionero que yo tenía no era nada parecido a lo que la Biblia decía. Así que voy a hacer un repaso porque ya vimos Hechos 13 y vamos a meternos ahora a Hechos 14. Y solamente como repaso, vamos a leer algunas porciones que son importantes para ti y para mí hoy, que debemos entender una sola cosa. Predicar el Evangelio, a pesar de la oposición, es parte de la expansión del reino de Dios. Ser un misionero es trabajar expandiendo el reino. Que te quede claro eso. Ser un misionero es trabajar expandiendo el reino. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a Hechos 13, versículo 1 al 3. Les anticipo, vamos a leer mucho la Biblia.
Si alguien no tiene Biblia, ahí tenemos Biblias atrás que podemos prestarle, de ese lado también. Si alguien está de visita y viene por primera vez y no sabe cómo leer la Biblia, por favor, levanta tu mano, te llevamos la Biblia y te ayudamos a buscar los pasajes bíblicos, porque vamos a ver cerca de unos 35 pasajes bíblicos. Entonces, por favor, levanta tu mano, y si tú no tienes Biblia, dime o dinos a los que están en las puertas y te podemos regalar una Biblia para que te vayas a tu casa con una Biblia. Y los que tengan el celular, pues solamente pongan Hechos 13, 1 al 3. Esto solamente es un repaso. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se habían creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos, los enviaron. ¿Quién llamó? El Espíritu Santo. ¿Quién envió? El Espíritu Santo, empoderando a la iglesia. ¿Ok? Y ahora sí, amárrate los cinturones. Vete a Hechos 9, por favor. Y quiero que leamos juntos el versículo 15. Pero el Señor dijo: ve, le dijo a Ananías para que fuera por Pablo. Dice: ve, porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles, de los reyes y de los... Esas son las tres audiencias de Pablo: gentiles, reyes e israelitas. ¿Ok? Ahora, por favor, quiero que me acompañes a leer el capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los mediante su ministerio. Aquí quiero aclarar algo para los que son visita, para los que no están familiarizados con esta palabra. ¿Qué es un gentil? Tú y yo. Somos todos aquellos que no somos judíos, ¿ok? Esos somos gentiles. ¿A quién fue llamado Pablo? Desde Hechos 9 a los gentiles. En Hechos 13 y 14 va con los gentiles. Y en Hechos 21 está declarando algo con los ancianos de Jerusalén. Todo lo que había pasado con los gentiles. ¿Ok? Pero la ecuación de este punto es importante. El Espíritu Santo llama, la iglesia confirma el llamamiento, y la iglesia junto con el Espíritu Santo envían. La pregunta aquí sería, familia, ¿a qué los llamó? En Hechos 9 dice: instrumento escogido me es este, para que lleve el evangelio a los gentiles, y le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Dios llama a las misiones no a pasear, llama a sufrir. Dios llama a los cristianos en esta vida terrenal no a disfrutar solamente la vida, a sufrir por causa de su llamado. Esto nosotros lo encontramos cuando Jesús llama a sus discípulos. ¿Vieron lo que decía ahí? Bienaventurados cuando los persigan, bienaventurados cuando los insulten, bienaventurados cuando estén siendo golpeados. Ustedes son bienaventurados porque ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Pero cuando vemos en Marcos capítulo 10, versículo 30, si me acompañas, te dije, vamos a leer mucho la Biblia, y quiero que veas a Jesús ahora con sus discípulos. Marcos 10, 30. Y voy desde el 29. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo,
100 veces más en casas, 100 veces más en hermanos, 100 veces más en hermanas, 100 veces más en madres, en hijos, en tierra junto con ¿qué? Lo primero sí me gusta, Señor, pero lo último no. Familia, ¿tú sabes que esta promesa ya se cumplió en tu vida? ¿Cómo le llaman a los que están a tu alrededor? Brother, hermano. Estás recibiendo más de 100 hermanos. Por lo tanto, tienes más de 100 casas. Yo creo que si tú un día no tienes dónde dormir y le hablas a uno de esos 100, en su casa te pueden recibir. Ahí tienes más de 100 mamás, ahí tienes más de 100 hijos, ahí tienes más de 100 padres. Pero también la persecución es real. En Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26, por favor, si me acompañas. Ahorita vas a echarte toda una conferencia misionera que no tomaste en 18, 20, 30 años de tu vida, muy probablemente hoy nada más la tomes. 9, 23 al 26. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿De qué le sirve un hombre haber ganado al mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? El que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos. Familia, Jesús llamó a sus discípulos para que lo siguieran, pero para sufrir. Los apóstoles en la primera iglesia también prepararon a la iglesia ¿para qué? Para sufrir. Filipenses capítulo 3, por favor. Si ya te estás aburriendo es porque no tienes Biblia. Yo te recomiendo, abre tu Biblia porque son muchos pasajes los que vamos a ver. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación ¿en qué? En sus padecimientos. Familia, ¿a qué te llamó Dios? ¿A qué estaba llamando los apóstoles y preparando a la primera iglesia? A padecer. Por favor, mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con. ¿A qué te llamó el Señor? A padecer. Y mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 10 al 19. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba. No se sorprendan del sufrimiento. En medio de ustedes ha venido este fuego para probarlos. Como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo, no se extrañen. Antes bien, dice, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa en ustedes. Ciertamente, por ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué? Vuelvo a preguntar, ¿para qué te llamó el Señor? No les escucho, hermano. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para sufrir qué? Sus padecimientos. No hay nada más feo que te quemes con aceite, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Te imaginas un hombre que lo metan en aceite hirviendo y luego lo saquen y lo metan en una isla donde está el calor a lo bruto? Vamos a ver qué dice Juan.
el apóstol en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, después de que lo mandan en ese castigo y con ese martirio y con ese exilio. Apocalipsis 1:9. ¿Qué dirías tú después que te metieron al fuego, que estás sufriendo y dices, ay Señor, ¿por qué eres tan malo? ¿Serías un Jonás a la fuera de Nínive? O sea, ¿cómo serías? Ay, perdón, ya estaba leyendo primera de Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero, ¿en qué? En el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de ¿quién? ¿Por qué murió Pablo? Por causa del testimonio y por causa de la palabra. ¿Por qué mataron a Pedro y lo crucificaron de cabeza? ¿Por qué cada uno de los mártires de la primera iglesia murió así? Porque entendían a qué los llamó el Señor. Grábate, amado hermano, predicar el evangelio a pesar de la oposición es parte de la expansión del reino de Dios. No te estoy diciendo si estás sufriendo en esta mañana. Es más, lo he dicho varias veces, alguno de ustedes está sufriendo porque se le acabó el tanque de gas, porque le cortaron la luz. Hay un sufrimiento porque el perrito se quebró la pata. Hay un sufrimiento porque ya no hay jabón Ace en la casa y tienes que llegar a lavar. Y estás sufriendo ahorita en tu lugar porque estás sufriendo porque no hay sol y no se va a secar la ropa. Qué estupidez de sufrimiento tenemos. Y no estoy demeritando tu sufrimiento. ¿Sabes qué estoy demeritando? Tu madurez espiritual. ¿Y sabes qué estoy resaltando? Tu ignorancia que hay de la Escritura y del propósito para el cual Dios te llamó. Y es para sufrir. Sufrir oposición es parte de la expansión del reino de Dios. Yo no veo aquí a una iglesia sufriendo oposición, ¿eh? Sufrimos oposición en pandemia y muchos se fueron a sus casas, se sentaron en el sillón y todavía quieren que hoy, en este momento, yo les transmita en vivo en Facebook o en Twitter o en WhatsApp o en no sé qué tanto para que estén echados en el sillón. Bien, eso no es sufrir. Sufrían los que en ese momento decían, me voy a congregar aunque yo me vaya a morir, no me importa. Pero ese es el mal mayordomo de la vida. No, si Dios quiere te vas a morir y si Dios quiere te va a dar vida. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál fue el último sufrimiento que tú viste como cristiano? La matanza de Canoa. Los que mataron en Chamula, en Chiapas, porque todos hablamos de eso. Sufrimiento y oposición por causa del evangelio está ahorita en Chiapas, donde gente está muriendo macheteada por un grupo musulmán que está comenzando con el islamismo en medio de Chiapas. Sufrimiento y linchamiento que te puede dar un sacerdote cuando te vas a una comunidad porque estás predicando el evangelio. Pero no nos vayamos lejos, hermano. Sufrimiento es cuando tu familia te dice, Padre Amaro, aleluya, ya estás idiota por causa de la palabra. Enfermo mental, fanático. Yo y tu iglesia vayan por un tubo. En Hechos 13, no lo busques, ahora ya voy a narrar nada más lo que pasó. Sí te queda claro cuál es el llamado, ¿no? ¿A qué? A sufrir. Sí te queda claro que a Pablo le dijo en Hechos 9, ¿por qué pasé tanto tiempo hablando? Porque si a Pablo lo puso en Hechos 9, lo llamé para que sufra por causa de mi nombre, era necesario decirle a la iglesia, a ustedes también les llamó para que sufran. A nosotros nos llamó para que suframos. Es necesario que yo pusiera esa base. ¿Qué pasó con Pablo? Bueno, cuando estaba él ahí en Antioquía y Dios lo llama, ¿qué hacen? Su primer viaje misionero. 1 año de viaje, visitando casi cerca de 6 ciudades. Para los que no saben, Hechos 13 y Hechos 14 es el inicio de la iglesia de Galacia. Cuando lees Gálatas y ahora entiendes todo lo que está pasando en Gálatas, tienes que regresar a Hechos 13 y 14.
¿Qué pasó en esta provincia de Frigia, Panfilia? En este lugar se meten Pablo y Bernabé. El primero ya lo vimos hace como unos 2 meses, 3 meses creo yo, cuando Pablo habla a los judíos que están en Antioquía de Pisidia, se llama el lugar. ¿Qué hacen? En esa sinagoga no aceptan el evangelio. Algunos creen, ¿y quiénes creen? Los gentiles, los que no eran judíos. Quédate con nosotros, y ellos están discipulando. ¿Y qué pasa? Hay un grupo de judíos que empiezan a hacer una tremenda revuelta y dicen, vamos a matarlos. ¿Cómo? Apedreándolos. Entonces Pablo hizo algo que a lo mejor te va a decir, qué collón que fue el Pablo. Se peló, no, Jesús fue su consejo. Mira lo que dice Mateo 10:23. ¿Te acuerdas que Mateo les dijo, bienaventurado cuando te persigan, bienaventurado cuando te insulten, bienaventurado cuando hagan todo esto? Ahora ve lo que le dice en el capítulo 10, versículo 23. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga ¿quién? Entonces, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el consejo de Jesús? Si te persiguen, huye, vete a la próxima ciudad. Entonces Pablo llega a Antioquía de Pisidia, ve que los judíos no quieren, arman una revuelta y dicen, lo vamos a matar. Y entonces huyen ¿a dónde? El primer lugar, Iconio. En Iconio llega Pablo y predica. Te estoy hablando de Hechos 14, 1 al 7. Y cuando él predica, ¿dónde predica? En una sinagoga, un lugar de judíos. ¿Qué predica? Un mensaje parecido al que predicó en Antioquía de Pisidia. Pero ahí también hay una multitud que cree, pero de ahí, griegos, dice, empiezan a querer que los discipule. Judíos empiezan a querer matar a Pablo. Ahí está la oposición. ¿Dónde comenzó la oposición? En Jerusalén, cuando mataron a Jesús. ¿Dónde continúa la oposición? Aquí. Y su oposición y su sufrimiento era muerte. Entonces, ¿qué pasa después de ahí? Como lo quieren matar ahí, se va ahora a un lugar que se llama Listra. Te voy a recordar algo que vamos a ver cuando vayamos al tercer viaje misionero. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Timoteo y dice que me acuerdo de la fe que hubo en ti desde la niñez? ¿Y cómo recibiste el evangelio por causa de tu madre, tu abuela y demás? ¿Saben quién vivía en Listra en este primer viaje misionero? Timoteo. Si Pablo no hubiera ido huyendo de Iconio a Listra, hoy no tendríamos carta a Timoteo. Y si no tuviéramos carta a Timoteo, no hubiéramos tenido pastor en Efeso. Y si no hubiéramos tenido pastor en Efeso, no tuviéramos la carta a Éfeso. ¿Te das cuenta cómo todo tiene que ver con alguien que se la rifa yendo a obedecer aunque lo vayan a matar? Pero llega aquí, y aquí voy a entrar a la mitología griega. En la mitología griega hay una parte de hablan de Zeus y Hermes. Y Zeus y Hermes dice que llegaron a una ciudad, visitaron una casa que era muy pobre y cuando la visitaron y el que los recibió los hospedó de una manera increíble y convirtió la casa de esa persona en un templo de oro y con un montón de cosas maravillosas. Entonces los de Listra eran adoradores de Zeus y Hermes. Y cuando llegan Saulo o Pablo y Bernabé y empiezan ellos a hacer la obra de evangelismo, Pablo se le clava viendo a un cojo de nacimiento, el cojo lo ve con fe y Pablo le dice, levántate, ponte derecho, camina. Y ¡pum! Empieza a caminar el cojo. ¿Qué esperarías ahí? Ya creo en Cristo como mi Salvador. Él no había hablado de Cristo todavía. El pueblo se aloca y dice, se han manifestado los dioses, Zeus y Hermes vinieron, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlos como dice la mitología, porque va a crear algo y nos va a bendecir. Y entonces empieza y dice, él es Mercurio y él es Júpiter, o sea, Zeus y Hermes. ¿Y sabes cómo responden Pablo y Bernabé? Nosotros somos hombres igual que ustedes. Nosotros no somos dioses. Pero vean el giro que da, y ahora sí vamos a Hechos 14. Versículo 8. De manera precisa, todo lo que estoy diciendo está del versículo 8 al 20. Pero mira lo que dice el versículo 15. Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes
y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo predicó el evangelio Pablo aquí a estos? Que te quede bien claro que predicarle el evangelio a un judío no es lo mismo que predicarle el evangelio a un gentil. El judío conoce la palabra, el gentil no. ¿De qué le habla Pablo al gentil? ¿Estás siguiendo un Dios que es muerto? Ven al Dios vivo. ¿Estás siguiendo un Dios vacío? Ven a lo que realmente te llena. ¿Estás buscando tú en eso al Dios que creó los cielos, la tierra? La mitología dice eso. Esos son los dioses que hay en el Olimpo. El Dios vivo y verdadero es este. Fue el que creó el cielo, la tierra y lo que en ellos hay. Es lo que dice en Éxodo capítulo 20 cuando habla acerca de los 10 mandamientos. Familia, ¿tú qué esperas que pasó después de que él predicó el evangelio? Llegaron los de Iconio, llegaron los de Antioquía, vieron que estaban ahí, hay que apedrearlos, porque son herejes. Se aprovecharon de la religión pagana para apedrear a Pablo, cuando está hablando del Dios que ellos mismos creían. ¿Tú qué hubieras hecho después de que te apedrearan? Ojo, lo apedrearon hasta que lo confundieron que estaba muerto. Mira lo que dice en el versículo 18. Perdón, versículo 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio y habiendo persuadido a la multitud apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cuáles son las pedradas que te echan a ti? Las de la predicación nada más, ¿no? A este lo agarraron a piedrazos hasta que lo dejaron moribundo. Yo creo que si lo arrastraron, no dice que llegó la Cruz Roja, no dice que lo levantaron en una camilla, dice que lo arrastraron. Y ahí lo tiraron como perro muerto afuera, faltó que le echaran cal nada más. ¿Y qué pasó con él? Versículo 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. O sea, lo acaban de apedrear y vuelve a entrar. Tú con un insulto que te da tu suegra y ya no quieres regresar. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé ahora a Derbe. Siguen predicando el evangelio. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿ahora qué hacen? Vuelven a Listra, Iconio. Mira, a ver si me logras agarrar en este mapa que tengo aquí enfrente. Pablo estaba aquí, que era Jerusalén, bajó a Chipre y de Chipre se fue y subió hacia Galacia, que era Asia Menor, y él hubiera podido hacer esta ruta que era más corta. Y de volada llegaba otra vez a Antioquía. ¿Sabes qué fue lo que él hizo? No. Volvió a regresar por donde lo apedrearon. Volvió a regresar por donde le pegaron. Volvió a regresar por donde se le oponían. ¿Pero a qué regresó? Versículo 22. Él fortaleció los ánimos de los discípulos, exhortándolos. ¿A qué? Diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? Pablo es necio, ¿eh? No. Pablo sabía cuál era su llamado. ¿Y cuál era? Hacer discípulos. Y Pablo sabía, si a mí me persiguieron, a mí me golpearon y casi me matan, a ellos le han de estar haciendo lo mismo. Y es necesario que yo regrese, los anime, los fortalezca y les diga, continuemos. Esta es la obra misionera. La obra misionera no es poner en estados de WhatsApp y estados de Facebook, necesito 25,000 pesos para irme, y no son pesos, son dólares, para irme a vivir 3 meses a Esmirna. Voy a predicar el evangelio en Éfeso.
No, pues si yo le hubiera dicho que si no me pagaban el viaje a las Olimpiadas, total iba a ver si limpiaba el río Sena. Eso no es hacer misiones. ¿Qué es hacer misiones? Ojo, aquí en este lugar ahorita yo creo que hay gente que ha ido de misiones, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que hay algo que se le llama el safari misionero? ¿No? ¿Saben cómo es el safari misionero? Consígueme un lugar que esté sufriendo, conseguimos unas paletitas Tootsie Pop, me ponemos a los niños más mugrosos que hayan, perdón por la palabra, ¿no? Pero así son. Entonces, sonríe, agarra la paleta, ¡chac! 150,000 niños para Cristo. Gracias. Nunca más se vuelven a acordar de ese niño. Esas son las misiones que hace. Ese es el safari misionero. Venir a los lugares difíciles, tomarte una foto e irte. Quiero terminar con esto y es ver tres áreas importantes de la obra misionera que veo en el primer viaje de Pablo y Bernabé. El primero de ellos, ser misionero significa predicar el evangelio. Por favor, te voy a pedir que tú nada más en Hechos 13 veas el versículo 5. ¿Qué hicieron en Salamina? Proclamaron la palabra de Dios. Ve por favor al versículo 8. Ve en el capítulo 13 al versículo 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas. Y ahora ve en el capítulo 13, capítulo 14, versículo 1, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Versículo 3, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia. El versículo 7 del 14, y allí continuaron anunciando el evangelio. Versículo 9, escuchaba hablar a Pablo el evangelio. Versículo 15, les anunciamos el evangelio para que vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. Versículo 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Versículo 25, después de predicar la palabra en Pergue. ¿Eres cristiano? Te hago una pregunta, ¿eres cristiano? Te hago una pregunta, ¿eres cristiano? Entonces tú debes de estar predicando el evangelio. Porque eso fue lo que hicieron ellos. Te tengo una buena noticia. Si eres cristiano, eres misionero. Sencillo. ¿Sabes por qué? Porque la misión de Dios es hacer discípulos. Y estamos en la misión de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Discípulos. Pero te es súper fácil y súper cómodo estar sentado en esa silla lamiéndote las heridas. Ay, es que cómo sufro. Ay, es que nadie me puede. O sea, yo sé que hay sufrimiento en tu vida mental, psicológico y demás, pero Dios te llamó a ser un misionero. Dios te llamó a ser discípulo. Y si te das cuenta que tu sanidad de tu estado mental está en predicar el evangelio, ¿sabes por qué? Porque le llevas una buena noticia a alguien que está muy probablemente peor que tú. Ser misionero es predicar el evangelio. ¿Tú estás predicando el evangelio? ¿Cómo predicó el evangelio Pablo? Pablo lo único que hizo fue hablar de la gracia. Te voy a leer lo que dice un comentario. Predicar el mensaje de su gracia es lo más molesto que puede haber a un religioso. La gracia es suficiente para enfadar a personas que quieren matar a cristianos, porque la buena noticia de Dios se extiende como una bondad inmerecida a todos los que se vuelven a Él. La gracia tiende a dar a la gente una sensación indescriptible de alivio y alegría, o produce hostilidad e ira. El mensaje del evangelio se hizo para predicarlo, no para que tú lo tengas atesorado nada más y no lo compartas. ¿Estás predicando el evangelio? ¿Cómo predicas el evangelio? Pablo lo único que dijo fue: vuélvanse de los ídolos. ¿A qué? A Dios. Vuélvanse. Me atrevo a pensar que no hablas el evangelio porque ni tú crees en él.
Me atrevo a pensar que no te atreves a explicarlo porque ni tú lo entiendes. Porque no puedo callarme a lo que yo ya entiendo y que yo creo. ¿A qué le tienes miedo? A la oposición es parte de. Esa la va a ver. Te van a querer matar, te van a querer insultar, pero eso te llamó tu Señor. ¿O será que tú estás entregado a la idolatría siguiendo cosas vanas? Y es a ti a quien te debemos de predicar el evangelio en esta mañana. Y estás siguiendo ídolos como Zeus y Hermes. Y estás siguiendo mitología de que si te vuelves cristiano te va a ir bien. ¿Tú crees en el verdadero evangelio? En todos estos casos hubieron dos respuestas: aceptación y rechazo. Si tienes una falta de identidad, te va a doler que te rechace la gente, sí. Pero si tu identidad está en Cristo, vas a aceptar el rechazo de la gente. Porque la gente no te va a aprobar porque tú le comentes el evangelio. Eso fue lo que pasó en Antioquía, eso fue lo que pasó en Listra, eso fue lo que pasó en Iconio, eso fue lo que pasó en Derbe, eso fue lo que pasó en Perga. Todos estos lugares, todos rechazaron. Pero hubo un grupo que creyó. Hubo un grupo que se discipuló. Pero hay otra área importante y es la perseverancia en la fe. A mí me llama la atención que hay misioneros, y en serio lo digo con mucha pena y con mucha tristeza, porque sé que algunos de ustedes están siendo extorsionados y manipulados muy probablemente por algo como esto. Un misionero no existe sin iglesia. Un misionero existe para la iglesia. ¿Qué hizo este misionero, Pablo y Bernabé? Predican y regresan. ¿A dónde? Al lugar que los envió. Chécate lo que dice en el versículo 24. Pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia, después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Dios había abierto puerta a los gentiles en la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Un misionero, lo primero que hace es anunciar el evangelio. Lo segundo que hace un misionero es anima a la gente desanimada. Un misionero lo que hace es exhorta a la gente desanimada. Y un misionero lo que hace es establece ancianos en las iglesias. ¿Te das cuenta cómo se ha, perdón por usar esta palabra, pero cómo se ha prostituido el ser misionero en la iglesia? Yo lo que quiero es viajar. Yo lo que quiero es comer en los lugares a donde voy. Yo lo que quiero es que me den. Y se ha distorsionado tanto la obra del evangelio que yo no veo a misioneros plantando iglesias. En una ocasión recibimos a una persona aquí que quería ser misionera y nos dijo que si podíamos recibirlo. ¿Sabe? Yo le dije, ok, pero para mí ser misionero es, ya estoy en misión. Yo soy un pastor misionero, yo ya estoy en misión. No le gustó y se fue. Porque nosotros no tenemos la visión de alimentar viajes misioneros y darles como un sueldo cuando estén allá viviendo en medio de esto y no están haciendo lo que tienen que hacer. Pablo y Bernabé fueron misioneros y ellos llegaron al lugar, animaron a la gente, exhortaron a la gente a que perseverara en la fe. Pero mira el versículo 22. Y esto es parte de nuestra visión como iglesia, hermanos. Por eso tomo el tiempo para hablarte de esto. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortando a que perseveraran en la fe, les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien le habían ¿qué? ¿Quién hizo eso?
Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero. Héctor, no estoy de acuerdo contigo. Las misiones han cambiado, todo ha evolucionado. No es que estés de acuerdo conmigo, es que estés de acuerdo con la Biblia. Y si el primer viaje misionero me lo modela así, así tiene que ser. Los misioneros salen de la iglesia para plantar iglesias. Los misioneros salen de la iglesia para animar a los creyentes que están en la iglesia. Los misioneros salen de la iglesia para exhortar a los creyentes de la iglesia. Los misioneros tienen la autoridad, según este pasaje, ¿de qué? De establecer ancianos y de establecer iglesias. No, parece que me estoy desahogando, ¿eh? Es que es lo más fácil ser misionero y ¿sabes qué? No meter la mano al fuego. No, hay que disciplinar a uno. No, el misionero no disciplina. No, hay que lo haga el pastor. Hay que discipular a uno. Pues yo te ayudo con paso 1, 2 y 3, pero lo demás te encargas tú. Hay que ayudar a una persona. No, el misionero nada más está para recibir, no para dar. Esas misiones se han distorsionado porque eso no es lo que la Biblia dice. Dice que Pablo y Bernabé oraron, pusieron manos y establecieron ahí ancianos, líderes, pastores. Para terminar, hago 2 preguntas. La primera es para las personas que nos visitan o para las personas que no entienden lo que es el Evangelio. ¿Tú ya obedeciste el llamado de Dios a volverte de las cosas vanas? ¿O sigues siguiendo las cosas vanas? Seguir las cosas vanas es seguir aquello que no es Dios. Pablo llamó vano a los ídolos. Han escogido adorar a lo creado antes que al Creador. Aquí podemos haber gente que estamos orando dinero, que estamos adorando al dinero, que estamos adorando las propiedades, que estamos adorando la prosperidad, que estamos adorando el negocio, que estamos adorando a la familia. Dios te dice a ti, si eres visita, si vienes por primera vez, si no conoces el Evangelio, vuélvete a Dios. En Tesalonicenses, cuando habla en la primera carta, dice, estamos sorprendidos cómo ustedes se volvieron del Dios muerto al único Dios verdadero. Pablo exhorta al pueblo a que deje estos dioses. De la misma manera, la palabra de Dios a ti que estás como visita hoy te quiere exhortar algo. Abandona esas cosas vanas. Me dio tanto gusto, me acerco hace rato aquí en esta parte, no voy a decir nombre, porque luego los ando quemando. Y me dicen, ya es hermana. Y yo, wow, qué bendición. Sí, recibió a Cristo apenas. Digo, qué alegría. ¿Dónde? En un campamento de jóvenes. Ahí hay verdaderos misioneros. Ahí hay gente que está predicando el Evangelio. Y me encanta tanto la iglesia donde ellos vienen porque es una iglesia que su pastor es un pastor misionero. Y te lo puedo decir, lo admiro a ellos como misioneros y como pastores. Han plantado cerca de 3, 4 iglesias en la zona indígena. Tienen un instituto bíblico gratuito para indígenas que no ganan ni un peso de la gente. Están para servirle a la gente. Pero viven siendo misioneros para la iglesia local. Y es increíble lo que está pasando en esa zona, metido en la parte de Córdoba, Orizaba, toda esa zona por ahí. Dios te está llamando a ti a dejar las cosas vanas y seguir al Dios verdadero. En las cosas vanas te vas a hacer vano. Pero la segunda pregunta que te tengo es, cristiano, hijo de Dios, ¿tú estás siguiendo el llamado de Dios a la obra misionera? ¿Con el orden misionero que da la Biblia? ¿Tú lo estás siguiendo? No tengas miedo, porque no se trata de nosotros. Se trata del Espíritu Santo que es el que llama. Se trata del Espíritu Santo que usa a la iglesia para confirmar el llamado. Y se trata del Espíritu Santo que usa a la iglesia para equipar al creyente y para enviarlo a esta tarea. No pienses que las misiones están en otro país o en una comunidad. Las misiones se tratan de hablar del Evangelio a tu prójimo, al que tienes al lado. Las misiones se tratan de servirle al que tienes enfrente tuyo. Las misiones se tratan de hacer discípulos y de servir en tu iglesia. Después, Dios puede poner más cosas, pero empieza con lo que tienes enfrente.
empieza a hacer discípulos con los que tienes a tu lado. ¿Lo estás haciendo? Ten por enterado que por eso también vas a rendir cuentas como un buen mayordomo.